Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a hablar con el vicepresidente de la SEDOCUD, Edwin Bedoya, quien nos va a platicar un poco detalles también acerca de lo que es el acuerdo ministerial que emitió el Ministerio del Trabajo y denominado pico y placa eléctrico. Esto en cuanto a ciertas modificaciones en lo que respecta a la jornada laboral para el sector privado. Vamos a conversar un ratito con el vicepresidente. Vicepresidente, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a Corapi y a quienes escuchan por este medio. Vicepresidente, cuéntenos un poquito acerca de este acuerdo ministerial. ¿Cuáles son los detalles? Hablamos de que hay cambios en la jornada laboral. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, primero cabe decir que nuevamente los trabajadores somos el fusible que salta en una crisis y siempre estamos absorbiendo todas las crisis, desde la pandemia, desde con el tema de la ley humanitaria. Es decir, todas las crisis las hemos ido absorbiendo el pueblo ecuatoriano y los trabajadores. Hoy nuevamente nos vemos abocados a una vieja aspiración del sector empresarial, y digo vieja aspiración porque si ustedes ven el acuerdo 200, prácticamente si reeditamos al pasado, es lo mismo que planteaba el sector empresarial hace varios años, es decir, reducir la jornada o aumentar la jornada de trabajo en 4 días y trabajar sábados y domingos. ¿Qué decíamos en esa ocasión? Que lo único que buscaban es no pagar las horas extras y ir a instigar el tema del trabajo forzoso, que es lo que se está más o menos cometiendo. Nosotros hemos visto que esto no requiere de una reforma laboral. La salida de la crisis, y ya lo hemos dicho en la pandemia, no es que se requería una reforma laboral, se requería más bien reformas económicas que ayuden a mitigar todos estos efectos de esta crisis. Es decir, mejorar las condiciones de crédito para las pymes y las micropymes, mejorar las condiciones para los pequeños y medianos campesinos que tenían la producción en las manos. O sea, esas son medidas que deberían repercutir y pensarse. Una reforma laboral per se no ayuda al tema de la crisis. Ejemplos claros. Supongamos yo tengo una heladería o mi cadena, mi empresa de helados requiere utilizar la energía eléctrica para poder tener congelados los productos que yo necesito. Si hay un apagón el sábado y el domingo, ¿para qué me sirve en la jornada? ¿Para qué me sirve entonces? Peor para las empresas de servicios que necesitan también que esté abierto los servicios públicos. El servicio público no va a trabajar sábado y domingo. O sea, hay empresas de ventas, hay empresas que tienen que hacer trámites. O sea, este decreto claramente es más bien una ayuda a precarizar las condiciones de trabajo que los empresarios han estado mencionando. Como digo, hay otro tipo de medidas que se debían. Lo otro, el decreto básicamente viola los derechos constitucionales y los derechos del Código de Trabajo. El artículo 47 del Código de Trabajo determina que la jornada obligatoria es de 8 horas y de lunes a viernes, no más. Estos acuerdos, entre comillas acuerdos que está mencionando la ministra, ella sabe, porque hemos denunciado que hay abuso de los empresarios que incluso trabajan las jornadas extendidas sin pago de horas extras. Entonces, este acuerdo les va a permitir y les va a permitir a violar estos acuerdos, les va a permitir la legalización de la precarización laboral que existe actualmente. ¿Cómo un Ministerio del Trabajo sin inspección laboral, con una institución plagada de corrupción, puede comprobar que la situación de las empresas es este decreto lo que requiere? Entonces, nos parece que esta medida, como digo, es ilegal, es injusta y que prácticamente golpea a los derechos de los trabajadores. Pero, vicepresidente, por ejemplo, según lo que anuncia este acuerdo ministerial y lo que ha declarado la ministra del Trabajo, esta solución ha sido propuesta por el sector industrial, por ciertas cámaras de industria, tomando en cuenta que, según como ellos lo señalan, pues esta es una solución frente a la crisis energética que se da en el país. ¿Es realmente esto una solución? ¿No lo es? Como usted lo mencionó también, esto es o viene de años pasados. Sin embargo, no existe tal vez un consenso también entre los trabajadores, por ejemplo, donde se han reunido tal vez con el Ministerio del Trabajo, con las cámaras de industria. ¿Cómo han visto ustedes esta situación? A ver, es importante porque yo le escuchaba a la ministra que se ha reunido con los dos sectores, y la última entrevista que le pude escuchar, pero lamentablemente no se ha reunido sino solo con el sector empresarial, no con el sector laboral. Y además existe un organismo, que ella mismo lo decía, que es el Consejo Nacional del Trabajo. En el Consejo Nacional del Trabajo tenemos representantes de los empleadores y de los trabajadores. ¿Por qué no se puso a debate y a discusión este tema?
Como digo, esto está direccionado y esta es una exigencia de las grandes cámaras empresariales porque al pequeño y a las pymes y a las micropymes no le interesa esto. Como le acabo de explicar, hay actividades comerciales que no van a tener un impacto con este cambio de horario, porque no van a requerir, porque significa un cambio de horario en donde tendrán que tener generadores que no los tienen para poder trabajar sábados y domingos o horarios extendidos. Entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que, por ejemplo, una tercena pueda trabajar de viernes a domingo o de lunes a domingo a las 10 horas? ¿Acaso que los consumidores van a ir a las 9 o 7 de la noche a comprar? O sea, a mí me parece que esta medida, como digo, es direccionada y que nuevamente lo que propone es la precarización laboral de los sectores. Lo otro, hemos dicho que hay alternativas, sí hay alternativas, que se ponga en consideración que las pymes y las micropymes, para poder solventar este tema de la crisis, la banca privada y pública reduzcan los intereses, condonen deudas para que puedan ellos facilitar el pago de créditos que tienen. Entonces, ese sería un apoyo. El otro, que se incremente el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso sería, por ejemplo, mejorar las condiciones de consumo de los ecuatorianos en una época que ya se viene, que es importante, en donde los ecuatorianos, si no tienen empleo, si no tienen dinero que comprar, entonces esta época que supuestamente se debería subir las ventas va a ser baja. Entonces, ¿qué requieren los pequeños y medianos empresarios? Que compren sus productos. ¿Y qué necesitamos nosotros para comprar productos? Necesitamos tener una mejor capacidad salarial para poder comprar esos productos. Esa es la lógica económica. Pero si se piensa en otra dimensión, ¿quiénes van a salir ganando? Son, claro, las grandes cadenas empresariales, que es lo que han buscado, como digo, es la precarización laboral para no pagar las horas extras, para no pagar horas suplementarias, e incluso como la ley humanitaria con esta famosa ley de emergencia que recién se termina en este diciembre de 2024, sirvió para precarizar las condiciones de trabajo. Y ese es el temor que tenemos, porque existe un abuso. Aquí dice que va a durar mientras dure la crisis energética. ¿Cuándo se acaba la crisis energética? Ahí vamos a depender tal vez de una respuesta del Porque gobierno. por lo menos, nosotros reclamábamos en este contrato de emergencia, en la ley humanitaria, que debió haberse puesto una fecha tope. Pero aquí tampoco se deja abierto, es decir, toda la vida vamos a estar en crisis energética y lo que va a servir para que los malos empresarios se sigan valiendo de este tipo de decretos para seguir violentando los derechos de los trabajadores. También menciona en este acuerdo que existirá digamos, los contratos o el tema de que se converse con tanto el trabajador como el empleado será para llegar a una decisión momentánea, no es que sea una decisión permanente estos cambios en los horarios laborales. Pero eso, mire, la ministra de Trabajo lo sabe. O sea, nosotros hemos tenido sendas reuniones con ellas en donde le hemos explicado cuál es el problema de este famoso mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo, entre comillas, significa, bueno, en las organizaciones que tienen sindicatos podrán decir, saben que yo no estoy de acuerdo con esto, o negociemos, y no se necesita una ley. Nosotros hemos trabajado en empresas grandes donde no se necesita una ley para ponerse de acuerdo con el empresario de acuerdo a las condiciones de producción. No se necesita voluntad de las partes. Pero aquí, en cambio, le dan carta abierta al sector empresarial para decirle al trabajador, o trabajas en este horario o acá hay 100 trabajadores que están esperando tu puesto de trabajo. O sea, bajo amenaza. No hay como un acuerdo porque desgraciadamente el sector empresarial ha abusado de estos acuerdos ministeriales para poder seguir condicionando y precarizando las condiciones de trabajo. Entonces, no va a haber tal acuerdo, sino más bien va a haber una amenaza y un chantaje a los trabajadores. Y por parte tal vez de la CEDOCUD y las demás organizaciones sindicales, ¿han propuesto o han tal vez mantenido un diálogo para saber qué acciones se podrían tomar ante este acuerdo? Bueno, el día lunes tenemos ya una reunión con el Frente Unitario de Trabajadores, posiblemente se convoque una rueda de prensa para poder posibilitar. Nos están llamando los compañeros para decir qué hacemos con este acuerdo. Nosotros les hemos dicho, no firmen ningún acuerdo, no firmen este pacto que lesiona los derechos de los trabajadores.
Y esto no es estar en contra de la producción, no, no. Como le he dicho, hay otro tipo de factores que mejorarían la producción, que es la reducción del crédito de la banca privada para las pequeñas y medianas empresas y mejorar las condiciones de energía para estas pequeñas y medianas empresas que dan el 70% del empleo. Entonces, una reforma laboral no genera un mejor ambiente de trabajo, sino más bien lo precariza. Entonces, nosotros vamos a considerar todos estos aspectos, vamos a demandar, de hecho vamos a demandar porque, como le digo, está violentando la Constitución y el mismo Código de Trabajo, y vamos a tomar acciones que lo discutiremos en el Frente Unitario de Trabajadores. Así es, compañeros. En este momento agradecemos también al vicepresidente de la SEDOCUT, Edwin Bedoya, quien nos dio una claridad acerca de este panorama en cuanto a los cambios laborales o en la jornada laboral que se pretende a través del Acuerdo 200 y también denominado pico y placa eléctrico, tal cual como lo detalló el vicepresidente de la SEDOCUT. Este acuerdo vulnera los derechos de los trabajadores y, por lo tanto, desde las organizaciones sindicales se tomarán ciertas acciones legales para que este acuerdo sea dado de baja. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.